La carta robada, de Edgar Allan Poe. Nihil sapientis odiosus accamine nimio. Séneca. Al anochecer de una tarde oscura y tormentosa, en el otoño de 18, me hallaba en París, gozando de la doble voluptuosidad de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo Sir August Dupin, en un pequeño cuarto detrás de su biblioteca. Outreisen, número 33, Rue Donat Faubourg, Saint-Germain. Durante una hora, por lo menos, habíamos guardado un profundo silencio. A cualquier casual observador le habríamos parecido intencional y exclusivamente ocupados con las volutas de humo que vaciaba la atmósfera del cuerpo. Yo, sin embargo, estaba discutiendo mentalmente ciertos tópicos que había dado tema de conversación entre nosotros hace algunas horas solamente. Me refiero al asunto de la rumor y el misterio del asesinato de Marie Roget. Los consideraba de algún modo coincidentes, cuando la puerta de nuestra habitación se abrió para dar paso a nuestro antiguo conocido, Monsieur G., el prefecto de la policía parisina. Le dimos una sincera bienvenida, porque había en aquel hombre casi tanto de divertido como de despreciable, y hacía varios años que no lo veíamos. Estábamos a oscuras cuando llegó, y Dupin se levantó con el propósito de encender una lámpara, pero volvió a sentarse sin haberlo hecho, porque G. dijo que había ido a consultarnos, o más bien, a pedirle el parecer de un amigo, acerca de un asunto oficial que había ocasionado una extraordinaria agitación. Si se trata de algo que requiere mi atención, observó Dupin, absteniéndose de dar fuego a la mecha, lo examinaremos mejor en la oscuridad. Esta es otra de sus singulares ideas, dijo el prefecto, que tenía la costumbre de llamar singular a todo lo que estaba fuera de su comprensión. Vivía, por consiguiente, rodeado de una absoluta legión de singularidades. Es muy cierto, respondió Dupin, alcanzando a su vista una pipa y haciendo rodar hacia él un confortable sillón. ¿Y cuál es la dificultad ahora?, pregunté. Espero que no sea otro asesinato. Oh, no, nada de eso. El asunto es muy simple, en verdad, y no tengo duda de que podremos manejarlo suficientemente bien nosotros solos. Pero he pensado que a Dupin le gustaría conocer los detalles del hecho, porque es un caso excesivamente singular. Simple y singular, dijo Dupin. Y bien, sí, y no exactamente una, sino ambas cosas a la vez. Sucede que hemos sido desconcertados porque el asunto es tan simple, y sin embargo nos confunde a todos. Quizá es precisamente la simplicidad lo que desconcierta a usted, dijo mi amigo. ¿Qué desatino dice usted?, replicó el prefecto, riendo de todo corazón. Quizá el misterio es demasiado sencillo, dijo Dupin. Oh, por el ánima de... ¿Quién ha oído jamás una idea semejante? Demasiado evidente por sí mismo. Reía nuestro visitante, profundamente divertido. Oh, Dupin, usted me va a hacer reventar de risa. ¿Y cuál es, por fin, el asunto de que se trata?, pregunté. Se lo diré a usted, replicó el prefecto, profiriendo un largo, fuerte y resopado puff, acomodándose en su sillón. Se lo diré en pocas palabras, pero antes de comenzar, le advertiré que este es un asunto que demanda la mayor reserva, y que perdería sin remedio mi puesto si supiera que le he contado a alguien. Continuemos, dije. O no continúe, dijo Dupin. De acuerdo. He recibido un informe personal de un altísimo personaje de que un documento de la mayor importancia ha sido robado de las habitaciones reales. El individuo que la robó es conocido. Sobre este punto no hay más mínima duda. Fue visto en el acto de llevárselo. Se sabe también que continúa todavía en su poder. ¿Cómo se sabe esto?, preguntó Dupin. Se ha deducido perfectamente, replicó el prefecto, de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que habrían tenido lugar de repente si pasara a otras manos. Es decir, a causa del empleo que sería de él, en el caso de emplearlo. Sea usted un poco más explícito, dije. Bien, puedo afirmar que el papel en cuestión de su poseedor cierto poder a una cierta parte, donde tal poder es inmensamente valioso. El prefecto era amigo de la jerga diplomática. Todavía no lo comprendo bien, dijo Dupin. ¿No?
Bueno, la predestinación del papel a una tercera persona que es imposible nombrar pondrá en tela de juicio el honor de un personaje de la más elevada posición, y este hecho da al poseedor del documento un ascendiente sobre el ilustre personaje, cuyo honor y tranquilidad son así comprometidos. Pero este ascendiente, repuse, dependería de que el ladrón sepa que a dicha persona lo conoce. ¿Quién se ha atrevido? El ladrón, dijo G, es el ministro D, quien se atreve a todo. Uno de esos hombres tan inconvenientes como convenientes. El método del robo no fue menos ingenioso que arriesgado. El documento en cuestión, una carta, para ser franco, había sido recibida por el personaje robado, en circunstancias en que estaba solo en el Boldio Real. Mientras que la leía, fue repentinamente interrumpido por la entrada de otro elevado personaje, a quien deseaba especialmente ocultarla. Después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en una gaveta, se vio forzado a colocarla, abierta, como estaba, sobre una mesa. La dirección, sin embargo, quedaba a la vista y el contenido, así cubierto, hizo que la atención no se fijara en la carta. Y en ese momento entró el ministro D. Sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel, reconocen la letra de la dirección y observan la confusión del personaje a quien se ha sido dirigida y penetra su secreto. Después de algunas gestiones sobre negocios, deprisa, como es su costumbre, saca una carta algo parecida a la otra. La abre, pretende leerla, y después la coloca en la estrecha yuxtaposición con la que codiciaba. Pónese a conversar de nuevo, durante un cuarto de hora casi, sobre asuntos públicos. Por último, levantándose para marcharse, coge la mesa la carta que no le pertenece. Su legítimo dueño la ve, pero, como se comprende, no se atreve a llamar la atención sobre el acto en presencia del tercer personaje que estaba a su lado. El ministro se marcha dejando su carta, que no era de importancia, sobre la mesa. Aquí está, pues, me dijo Dopin, lo que usted pedía para hacer que el ascendiente del ladrón fuera completo. El ladrón sabe que es conocido del dueño del papel. Sí, replicó el prefecto. Y poder así alcanzarlo en los últimos meses ha sido empleado con objetos políticos hasta un punto muy peligroso. El personaje robado se convence cada día más de la necesidad de reclamar su carta, pero esto, como se comprende, no puede ser hecho abiertamente. En fin, reducido a la desesperación, me ha encomendado el asunto. ¿Y quién puede desear?, dijo Dopin arrojando una espesa bocanada de humo. O, si quiere imaginar, un oyente más sagaz que usted. Usted me adula, replicó el prefecto. Pero es posible que algunas opiniones como esta puedan haber sido sostenidas respecto a mí. Está claro, dije, como lo observó usted, que la carta está todavía en posesión del ministro, puesto que es esta posesión y no su empleo lo que confiere la carta su poder. Con el uso, ese poder desaparece. Cierto, dijo G, y sobre esta convicción es bajo la que se ha producido. Mi primer cuidado fue hacer un registro muy completo de la residencia del ministro, y mi principal obstáculo residía en la necesidad de buscar sin que él se enterara. Además, he sido prevenido del peligro que resultaría de darle motivos de sospechar de nuestras intenciones. Pero, dije, usted se halla completamente out fait en este tipo de investigación. La policía parisina ha hecho estas cosas muy a menudo antes. Yo lo creo, y por esa razón no desespero. Las costumbres del ministro me dan, además, una gran ventaja. Está frecuentemente ausente de su casa toda la noche. Sus sirvientes no son numerosos. Duermen a una gran distancia de las habitaciones de su amo, y, siendo principalmente napolitanos, se embriagan con facilidad. Tengo llaves, como usted sabe, con las que puedo abrir cualquier cuarto o gabinete de París. Durante 3 meses no ha pasado una noche sin que haya estado empeñado personalmente en escudriñar la mansión de D. Mi honor está en juego, y para mencionar un gran secreto, la recompensa es enorme. Pero eso no ha abandonado la partida hasta convencerme completamente de que el ladrón es más astuto que yo mismo. Me figuro que he investigado todos los rincones y todos los escondrijos de los sitios que es posible que el papel pueda estar oculto. Pero no es posible, sugerí, aunque la carta puede estar en la posesión del ministro,
como es incuestionable, que la haya escondido en alguna parte fuera de su casa? Es poco probable, dijo Dopin. La presente y peculiar condición de los negocios en la corte, y especialmente de esas intrigas en los cuales se debe que dé, está envuelto, exigen la instantánea validez del documento, la posibilidad de ser exhibido en un momento dado, un punto de casi tanta importancia como su posesión. ¿La posibilidad de ser exhibido? Dije. Es decir, de ser destruido, dijo Dopin. Cierto, observé. Si el papel tiene que estar claramente al alcance de la mano, supongo que podemos descartar la hipótesis de que el ministro la lleve encima. Enteramente, dijo el prefecto. He sido 2 veces asaltado por malhechores, y su persona rigurosamente registrada bajo mi propia inspección. ¿Se podía usted ahorrar ese trabajo?, dijo Dopin. Presumo. No está loco del todo, y si no lo está, debe haber previsto ese acechanza, eso es claro. No está loco del todo, dijo G. Pero es un poeta, lo que considero que este es solo un paso de la locura. Cierto, dijo Dopin, después de una larga y reposada bocanada de humo de su pipa, aunque yo mismo sea culpable de algunas malas rimas. Supongamos, dije, que usted nos detalla las particularidades de su investigación. Los hechos son estos. Disponemos de tiempo suficiente y buscamos en todas partes. He tenido larga experiencia en estos negocios. Recorrí todo el edificio cuarto por cuarto, dedicando las noches de toda una semana a cada uno. Examinaremos primero el mobiliario de cada habitación. Abrimos todos los cajones posibles, y supongo que usted sabe que para un ejercitado agente de policía son imposibles los cajones secretos. Cualquiera que en investigaciones de esta clase permita que se le escape un cajón secreto es un bobo. La cosa así es sencilla. Hay una cierta cantidad de capacidad de espacio que contar en un mueble. En este caso establecemos minuciosas reglas. La 50ª parte de una línea no puede escapársenos. Después del gabinete, consideramos las sillas. Los cojines son examinados con esas delgadas y largas agujas que usted me ha visto emplear. De las mesas, removemos las tablas superiores. ¿Por qué? Algunas veces la tabla de una mesa u otra pieza de mobiliario similarmente arreglada es levantada por las personas que desean ocultar un objeto. Entonces la pata es excavada, el objeto depositado dentro de su cavidad y la tabla vuelta a colocar. Los extremos de los pilares de las camas son utilizados con el mismo fin. ¿Pero la cavidad no podría ser detectada por el sonido?, pregunté. De ninguna manera. Si cuando el objeto es depositado se coloca a su alrededor una cantidad suficiente de algodón en rama. Además, en nuestro caso, estábamos obligados a proceder sin ruidos. Pero no puede usted haber removido, no pueden haber hecho pedazos todos los artículos de mobiliario en que hubiera sido posible depositar un objeto de la manera que usted menciona. Una carta debe ser comprimida hasta ser un delgado cilindro en espiral, no difiriendo mucho en forma o volumen de una aguja para hacer calceta, y de esta forma puede ser introducida en el travesaño de una silla, por ejemplo. No rompieron ustedes las sillas, ¿no es así? Ciertamente que no, pero hicimos algo mejor. Examinamos los travesaños de cada silla de la casa, y en verdad todos los puntos de unión de todas las clases de muebles, con la ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera habido alguna huella de reciente remoción, no habríamos dejado de notarla instantáneamente. Un solo gramo del serrín producido por una barrena en la madera habría sido tan visible como una manzana. Cualquier alteración en las encoladuras, cualquier desusado agujerito de las uniones, habría bastado para un segundo descubrimiento. Presumo que observaría usted los espejos entre los bordes y las láminas, y examinarían los lechos y las ropas de los lechos, así como las cortinas y las alfombras. Eso por sabido. Y cuando habíamos registrado absolutamente todas las partículas del mobiliario de esa manera, examinamos la casa misma. Dividimos su entera superficie en compartimientos, que enumeramos para que ninguno pudiera escapársenos. Después registramos pulgada por pulgada del terreno de la pesquisa, incluso las 2 casas adyacentes con el microscopio como antes. «¿Las 2 casas adyacentes?», exclamé. «Deben ustedes haber causado una gran agitación». «La causamos, pero la recompensa ofrecida es prodigiosa». «¿Incluyeron ustedes los terrenos de las casas?». «Todos los terrenos están enladrillados. Comparativamente, no dirá un poco trabajo. Examinamos el musgo
de las junturas de los ladrillos y no encontramos que lo hubieran tocado. ¿Buscaron ustedes entre los papeles de D, por consiguiente, y entre los libros de su biblioteca? Ciertamente. Abrimos todos los paquetes y legajos. Y no solo abrimos todos los libros, sino que dimos vuelta a todas las hojas de todos los volúmenes, no contentándonos con una simple sacudida de ellos, como acostumbraban a hacer algunos de nuestros agentes de policía. Midimos también el espesor de cada tapa del libro, con la más cuidadosa exactitud, y aplicamos a cada uno el más celoso examen con el microscopio. Si cualquiera de las encuadernaciones hubiera sido tocada para ocultar la carta, habría sido completamente imposible que el hecho escapara a nuestra observación. Unos 5 o 6 volúmenes, recién traídos por el encuadernador, los examinamos con todo cuidado, sondeando las tapas. ¿Registraron el suelo bajo las alfombras? Sin duda. Removimos todas las alfombras y examinamos los bordes con el microscopio. ¿Y el papel de las paredes? También. ¿Buscaron en los sótanos? Sí. Entonces dije, ¿han hecho ustedes un mal cálculo? La carta no está entre las posesiones del ministro, como supone. Temo que usted tenga razón, repuso el prefecto. Y ahora, Dopin, ¿qué me aconseja que haga? Hacer una nueva revisión de la casa del ministro. Eso es absolutamente innecesario, replicó G. Estoy tan seguro como que respiro de que la carta no está en la casa. Pues no tengo mejor consejo que darle, dijo Dopin. Tendrá usted, como es natural, una cuidadosa descripción de la carta. Ya lo creo. Y aquí el prefecto, sacando un memorándum, nos leyó en voz alta un minucioso informe de la carta, especialmente de la apariencia externa del documento pedido. Poco después de esta descripción, cogió su sombrero y se fue, mucho más desalentado de lo que le había visto nunca antes. Casi cerca de un mes había pasado, cuando nos hizo otra visita, encontrándonos ocupados exactamente de la misma manera que la otra vez. Cogió una pipa y una silla, y principió una conversación sobre cosas ordinarias. Por último le dije, «Y bien, señor G, ¿qué es sobre la carta robada? Presumo que se habrá usted convencido al fin de que no hay cosa más fácil que sorprender al ministro». «Que el diablo lo confunda, esa es la verdad». Hice de nuevo el examen, sin embargo, como Dopin me lo aconsejó, pero me ha sido tiempo perdido como yo suponía. ¿A cuánto asciende la recompensa ofrecida?, dijo usted, preguntó Dopin. ¿Cuánto? Una gran cantidad, una recompensa verdaderamente liberal. No quiero decir cuánto exactamente, pero diré una cosa, y es que estaría dispuesto a dar un cheque con mi firma por 50.000 francos a cualquiera que me entregara la carta. El asunto se está haciendo día a día cada vez más importante, y la recompensa ha sido recientemente doblada, pero aunque fuera triplicada, no podría ser más de lo que he hecho. Veamos, dijo Dopin lentamente entre una y otra baconada de humo. Realmente pienso que usted no ha hecho todo lo que podía en este asunto. ¿No cree que podría hacer un poco más? ¿Cómo? ¿De qué manera? Creo que usted podría pedir consejo sobre este asunto. ¿Se acuerda usted de lo que se cuenta de Abernethy? No, al diablo con su Abernethy. Está bien, al diablo con él, y buena suerte. Pero he aquí el hecho. Una vez, cierto ricacho muy avaro concibió la idea de obtener gratis de ese Abernethy una opinión médica. Habiendo procurado que su objeto de estar solo con él en una conversación corriente, le insinuó su propio caso como el de un individuo imaginario. Supongamos, dijo el tacaño, que sus síntomas son tales y tales. Ahora, doctor, ¿qué le aconsejaría usted? ¿Qué le aconsejaría? Dijo Abernethy. Que ver un médico. Pero, dijo el prefecto, algo desconcertado, yo estoy dispuesto a pedir consejo y pagar. Daría realmente 50.000 francos a cualquiera que me ayudara en este asunto. En ese caso, replicó Dopin, abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques, puede usted perfectamente hacerme un cheque con la cantidad mencionada. Cuando lo haya firmado le entregaré la carta. Quedé estupefacto. El prefecto pareció como herido por un rayo. Durante algunos minutos permaneció sin hablar y sin movimiento, mirando incrédulamente a mi amigo con la boca abierta y los ojos que parecían saltárseles de las órbitas. Después, aparentemente recobrando la conciencia de su ser, cogió una pluma y, después de algunas pausas y mirando sin objeto,
Hizo por último y firmó un cheque por 50.000 francos y lo alcanzó por sobre la mesa Dopin. Este lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera. Después, abriendo un escritorio, cogió de él una carta y la entregó al prefecto. El funcionario se abalanzó sobre ella en una perfecta convulsión de alegría. Le abrió con mano temblorosa, arrojó una rápida ojeada a su contenido y entonces, agitado y fuera de sí, abrió la puerta y sin ceremonia de ninguna especie salió del cuarto y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba desde que Dopin le había pedido que hiciera el cheque. Cuando nos quedamos solos, mi amigo consistió en darme explicaciones. La policía parisina, dijo, es sumamente buena en su especialidad. Es perseverante, ingeniosa, astuta y perfectamente versada en los conocimientos que sus deberes parecen necesitar con más urgencia. Así, cuando G nos detalló su modo de registrar los sitios de la casa de D, tuve plena confianza de que había practicado una investigación satisfactoria, hasta donde lo permiten sus conocimientos. ¿Hasta dónde lo permiten?, pregunté. Sí, dijo Dopin. Las medidas adoptadas eran no solamente las mejores de su clase, sino que se acercaban a la perfección absoluta. Si la carta hubiera estado oculta en el radio de esa pesquisa, los agentes de policía, indiscutiblemente, lo hubieran encontrado. Me sonreí por toda respuesta, pero mi amigo parecía perfectamente serio en todo lo que decía. Las medidas, pues, continuó él, eran buenas en su clase y bien ejecutadas. Su defecto estaba en ser inaplicables al caso y al hombre. Un cierto conjunto de recursos altamente ingeniosos son para el prefecto una especie de lecho de Procusto, a lo que adopta forzadamente sus designios. Así es que perpetuamente yerra por ser demasiado profundo o demasiado superficial en los asuntos en que se le confía. Muchos niños de escuela son mejores razonadores que él. He conocido uno de unos 8 años de edad, cuyos éxitos adivinando en el juego de pares y nones atraían la admiración de todo el mundo. Este juego es simple y se juega con canicas. Uno de los jugadores oculta en su mano una cantidad de esas canicas y pregunta a otro si ese número es par o non. Si el preguntado adivina, gana una; si no, pierde una. El niño de que hablo ganaba todas las canicas de la escuela. Por consiguiente, tenía algún método para acertar, y este se basaba en la simple observación y el cálculo de la astucia de sus contrincantes. Por ejemplo, un simple bobalicón es su contrario, y levantando una mano cerrada pregunta, ¿son pares o nones? Nuestro niño replica, nones, y pierde, pero a la segunda vez gana, porque entonces se dice a sí mismo, el bobalicón tenía pares la primera vez, y su cantidad de astucia es justamente lo suficiente para llevarlos a poner nones en la segunda. Por consiguiente, apostará nones. Apuestas a nones y ganas. Ahora, con un bobo de un grado mayor que el primero, hubiera razonado así. Esta vez sabe que el primer caso aposté a nones, y en el segundo se le ocurrirá, en el primer impulso, una simple vacilación de pares a nones, como hizo mi otro contrario. Pero entonces un segundo pensamiento le surgirá que esta es una variación demasiado simple, y finalmente decidirá poner pares como antes. Por consiguiente apostaría a pares. Apuesta a pares y gana. Ahora bien, este sistema de razonar en el niño de escuela, a quien sus compañeros llamaban afortunado, ¿qué es, en último análisis? Es, simplemente dije, una identificación del intelecto del razonador con el de su contrario. Eso es, dijo Dopin, y después de preguntar al niño cómo efectuaba esa completa identificación, en que residía su éxito, recibí la siguiente respuesta. Cuando deseo saber cuán sabio o cuán estúpido, o cuán bueno o cuán malo es alguien, o cuáles son sus pensamientos en un instante dado, acomodo la expresión de mi rostro, tan cuidadosamente como me sea posible, de acuerdo con la expresión del rostro de él, y entonces trato de ver qué pensamientos o sentimientos nacen de mi mente, que igualen o correspondan a la expresión de mi cara. La respuesta de este niño de escuela supera incluso la expuesta profundidad que ha sido atribuida a la Ronfectol, la Bruyère, Maquiavelo y Campanella. Y la identificación, dije, del intelecto de razonador con el de su contrario, depende, si le entiende a usted bien, de la exactitud con que se mide la inteligencia de este último. Para su valor práctico depende de eso, replicó Dopin.
El prefecto y todo su cohorte fracaso tan frecuentemente, primero, por no lograr dicha identificación, y segundo, por mala apreciación, o más bien por no medir la inteligencia con la que se mide. Consideran únicamente sus propias ideas ingeniosas, y buscando cualquier cosa oculta, tienen en cuenta solamente los medios con que ellos la habrían escondido. Tiene mucha razón en todo, pero su propio ingenio es una fiel representación del de las masas. Pero cuando la ausencia del reo es diferente en carácter de la de ellos, el reo se le escapa. Es lógico. Esto sucede siempre que esa astucia es superior a la de ellos, y muy habitualmente cuando está por abajo. No tiene variación de principio en sus investigaciones. Lo más que hace, cuando se ven excitados por algún caso insólito, por alguna extraordinaria recompensa, es extender o exagerar sus viejas rutinas de práctica, sin modificar los principios. Por ejemplo, en este caso de D, ¿qué se ha hecho para modificar el principio de acción? ¿Qué es todo este taladrar, probar, hacer sonar y registrar con el microscopio y dividir la superficie del edificio en cuidadosas pulgadas, cuadras y numeradas? ¿Qué es todo eso, sino una exageración de la aplicación de un principio o conjunto de principios de pesquisa, que está basada sobre un conjunto de nociones respecto a la ingeniosidad humana a que el prefecto, en la larga rutina de su deber, se ha acostumbrado? ¿No ve usted que G da por sentado que todos los hombres que quieren ocultar una carta, sino precisamente en un agujero hecho en barrena, en la pata de una silla, lo hacen, cuando menos, en algún oculto agujero o rincón sugerido por el mismo tenor del pensamiento, inspira a un hombre la idea de esconderla en un agujero hecho en la pata de una silla? ¿Y no ve usted también que tales rincones buscados para ocultar se emplean únicamente en las ocasiones ordinarias y solo son adoptados por inteligencias ordinarias? Porque en todos los casos de ocultamiento cabe presumir que en principio se ha efectuado dentro de esas coordenadas, y su descubrimiento depende no tanto de la perspicacia, sino del simple cuidado, la paciencia y la determinación de los buscadores. Y cuando el caso es de importancia, o lo que quiere decir lo mismo a los ojos policiales, cuando la recompensa es de magnitud, las cualidades en cuestión jamás fallan. Ahora entenderá usted indudablemente lo que quise decir, sugiriendo que si la carta hubiera sido oculta en cualquier parte dentro de los límites del examen de prefecto, o en otras palabras, si el principio inspirador de su ocultación hubieran sido comprendidos dentro de los principios de prefecto, su descubrimiento habría sido un asunto absolutamente fuera de duda. Este funcionario, sin embargo, ha sido completamente engañado, y la fuente originaria de sus fracasos reside en su posición de que el ministro es un loco porque ha adquirido fama como poeta. Todos los locos son poetas. Esto es lo que cree el prefecto, y es simplemente culpable de un non ditrubio medi, al inferir de ahí que todos los poetas son locos. ¿Pero se trata realmente del poeta?, pregunté. Hay dos hermanos, me consta, y ambos han alcanzado reputación en las letras. El ministro, creo, ha escrito doctamente sobre cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta. Está usted equivocado. Yo le conozco bien. Es ambas cosas, como poeta y matemático. Habría razonado bien, como simple matemático, o no hubiera razonado absolutamente y hubiera estado a merced del prefecto. Usted me sorprende, dije, con esas opiniones, que han sido contradecidas por la voz del mundo. Supongo que no pretenderá aniquilar una bien digerida idea con siglos de existencia. La razón matemática ha sido largo tiempo considerada como la razón por excelencia. Il y a parier, replicó Doping, citando a Chamfort, que tot idée publique, tot compétit est un set el avenir au plus grand nombre. Los matemáticos, concedo, han hecho cuanto les ha sido posible para difundir el error popular a que usted alude, y que no es menos un error, porque ha sido promulgado como verdad. Con un arte digno de mejor causa, por ejemplo, han introducido el término análisis con aplicación al álgebra. Los franceses son los culpables de que eso superchería popular, pero si un término tiene alguna importancia, si las palabras derivan algún valor en su aplicabilidad, análisis expresa álgebra.
poco más o menos, como el latín ambitus, implica ambición, religio, religión, hominis honesti, un conjunto de hombres honorables. Temo que es enemista usted, dijo con alguno de los algebristas de París, pero prosiga. Disputo la validez y por consiguiente el valor de esa razón que es cultivada en una forma especial distinta a la abstracta lógica. Disputo en particular la razón extraída del estudio de las matemáticas. Las matemáticas son la ciencia de la forma y la cantidad. El razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación, a la forma y la cantidad. El gran error consiste en suponer que hasta las verdades de los que es llamado álgebra pura son verdaderamente abstractas o generales. Y este error es tan extraordinario que me confundo ante la universalidad con que he sido recibido. Los axiones matemáticos no son axiomas de validez general. Lo que es verdad en relación de forma y de cantidad es a menudo grandemente falso respecto a la moral. Por ejemplo, en esta última ciencia es por lo general incierto que el todo sea igual a la suma de las partes. En química el axioma falla también. En el caso de una fuerza motriz falla igualmente, pues dos motores de un valor dado no alcanzan necesariamente al sumarse una potencia igual a la suma de sus potencias consideradas por separado. Hay muchas otras verdades matemáticas que son verdaderamente únicas dentro de los límites de la relación. Pero el matemático arguye, apoyándose de sus verdades finitas, según es costumbre, como si ellas fueran de una aplicabilidad absolutamente general, como si el mundo imaginario en realidad que lo son. Bryant, en su recomendable mitología, menciona una análoga fuerte del error, cuando dice que, aunque las fábulas paganas no son creídas, sin embargo lo olvidamos continuamente, y hacemos inferencia de ellas como si fueran realidades. Entre los algebrecistas, no obstante, que son realmente paganos, las fábulas paganas son creídas y las inferencias se hacen, no tanto por culpa de la memoria, sino por una incomprensible perturbación mental. En una palabra, no he encontrado nunca un simple matemático en quien se pueda confiar, fuera de sus raíces y ecuaciones, o que no tuviera por artículo de fe que x cuadrado más px es absolutamente e incondicionalmente igual a q. Diga usted a uno de sus caballeros, por vía de experimento, que si lo desea, que usted cree que pueda presentarse casos en que x cuadrado más px no es absolutamente igual a q. Después de haberle hecho entender lo que quiere decir, echa a correr tan pronto como le sea posible, porque, sin ninguna duda, tratará de darle una paliza. Quiero decir, continuó Dopin, mientras que me reía yo de su última observación, que el ministro hubiera sido nada más que un matemático. El prefecto no habría tenido necesidad de darme este cheque. Le conocía yo, sin embargo, como matemático y como poeta, y mis medidas fueron adaptadas a su capacidad como referencia a las circunstancias de que estaba rodeado. Le conocía como un cortesano, y además como un audaz intrigante. Un hombre así, pensé, debe conocer los métodos ordinarios de acción de la policía. No podía haber dejado de prever, y los sucesos han probado que no lo hizo. Los registros a los que fue sometido, debe haber previsto las investigaciones secretas de su casa. Sus frecuentes ausencias nocturnas, que eran célebres por el prefecto como una buena ayuda a sus éxitos, las miré únicamente como astucias para procurar a la policía la oportunidad de hacer un completo registro y hacerla llegar a la más pronto posible a la convicción, a lo que G llegó por último, de que la carta no estaba en casa. Comprendí también que todo el conjunto de ideas que tendría alguna dificultad de hallar a usted ahora, relativo a los invariables principios de la policía en pesquisa de objetos ocultados, pasaría necesariamente por la mente del ministro. Eso le llevaría de una manera inevitable a despreciar todos los escondrijos ordinarios. No podía, reflexioné, ser tan simple que no viera los más intrincados y más remotos secretos de su mansión. Sería tan de fácil acceso como a los rincones más vulgares a los ojos, a los exámenes de los barrenos y a los microscopios de prefecto. Vi, por último, que se habría impulsado como en un asunto de lógica a la simplicidad,
si no lo hubiera deliberadamente elegido por su propio gusto personal. Recordará usted que quizá con cuánta gana se rió el prefecto cuando le sugerí en nuestra primera entrevista que era muy posible que este ministro le perturbara tanto como para hacer descubrimiento demasiado evidente. Sí, dije, recuerdo bien su hilaridad. Creía realmente que sufría convulsiones. El mundo material, continuó Dopin, abunda en muy estricta analogía con la espiritualidad, y así se ha dado algún color de verdad al dogma retórico de que la metaforma o el símil puede ser empleado para dar más fuerza a un pensamiento o embellecer una descripción. El principio de vis inerti, por ejemplo, parece idéntico en física y metafísica. No es más cierto en la primera que un gran cuerpo es puesto en movimiento con más dificultad que uno pequeño, y que su subsecuente impulso es proporcional a esa dificultad, que lo es en la segunda. Que intelectos de la más vasta capacidad, aunque más potentes, constantes y fecundos en sus movimientos que los de inferior grado, son, sin embargo, los menos prontamente movidos y más embarazados y llenos de elucidación en los primeros pasos de sus progresos. Otra cosa. ¿Ha notado usted alguna vez cuáles son las muestras de tienda que más llaman la atención? Nunca se me ha ocurrido pensarlo, dije. Hay un juego de adivinanzas, replicó él, que se juega con un mapa. Uno de los jugadores pide al otro que encuentre una palabra dada, el nombre de una ciudad, río, estado o imperio, una palabra, en fin, sobre la abigarrada y confusa superficie de un mapa. Un novato en el juego trata generalmente de confundir a sus contrarios, dándoles a buscar los nombres escritos con las letras más pequeñas, pero el buen jugador escogerá entre esas palabras que se extiendan con grandes caracteres de un extremo a otro del mapa. Estas, lo mismo que los anuncios y tablillas expuestas en las calles con letras grandísimas, escapan a la observación a fuerza de ser excesivamente notables. Y aquí, la física, inadvertencia ocular, es precisamente análoga a la ininteligibilidad moral, por la que el intelecto permite que pase desapercibidas esas consideraciones, que son demasiado evidentes y palpables por sí mismas, pero parece que este es un punto que está algo arriba o abajo de la compensación de prefecto. Nunca creyó probable o posible que el ministro hubiera dejado la carta inmediatamente debajo de las narices de todo el mundo, a fin de impedir que una parte de este mundo pudiera verla. Pero cuando más reflexionaba sobre el audaz, fogoso y discernidor ingenio de D, sobre el hecho de que el documento debía haber estado siempre a mano, si intentaba usarlo con ventajoso fin, y sobre la decisiva evidencia obtenida por el prefecto de que no estaba oculto dentro de los límites de sus pesquisas ordinarias, más convencido quedaba de que para ocultar aquella carta del ministro, habla recurriendo al más amplio y sagaz expediente de no tratar de ocultar absolutamente. Convencido de estas ideas, me puse unas gafas verdes y una hermosa mañana, como por casualidad, entré a la casa del ministro. Encontré a D bostezando, extendiendo cuando largo era, charlando, insustancialmente como de costumbre, y pretendiendo estar aquejado del más abrumador ennui. Sin embargo, es uno de los hombres más realmente activos que existen, pero tan solo cuando nadie lo ve. Para pegarle con la misma moneda, me quejé de mis débiles ojos y lamenté la forzada necesidad que tenía de usar gafas, bajo el amparo de las cuales examinaba cuidadosamente y completamente toda la habitación, mientras en apariencia solo me ocultaba de la conversación con mi anfitrión. Presté especial atención a una gran mesa de escritorio, cerca de la cual estaba sentado D, y sobre la que había desparramado confusamente diversas cartas y otros papeles, uno o dos instrumentos de música y algunos libros. En ella, no obstante, después de un largo y deliberado escrutinio, no vi nada capaz de provocar mis sospechas. Por último, mis ojos, examinando el circuito del cuarto, se posaron sobre un miserable tarjetero de cartón aflijanerado que pendía de una sucia cinta azul, sujeta a una perilla de bronce, colocada justamente sobre la repisa de la chimenea. En aquel tarjetero,
que venía 3 o 4 compartimientos, había 6 o 7 cartas de visita y una solitaria carta. Esta última estaba muy manchada y arrugada. Se hallaba rota casi en dos, por el medio, como si una primera intención de hacerla pedazos, por su nulo valor, hubiera sido cambiado y detenido. Tenía un gran sello negro con el monograma de D, muy visible, y el sobrescrito y dirigido al mismo ministro revelaba una letra menuda y femenina. Había sido arrojada sin cuidado alguno, y hasta desdeñosamente parecía en una de sus divisiones superiores del tarjetero. No bien descubrí la carta en cuestión, comprendí que era la que andábamos buscando. En verdad, era en apariencia radicalmente distinta de aquella que nos había leído el prefecto una descripción tan minuciosa. Aquí el sello era grande y negro, con el monograma de D, en la que la otra era pequeño y rojo, con las armas ducales de la familia S. Aquí la dirección del ministro era diminuta y femenina. En la otra letra del sobre, dirigido a cierto personaje real, era marcadamente enérgica y decidida. El tamaño era su único punto de semejanza, pero la naturaleza radical de esas diferencias, que eran excesivas, las manchas, la sucia y rota condición de papel, tan inconsciente con los verdaderos hábitos metódicos de D, y tan reveladoras a dar una idea de la insignificancia del documento aún indiscreto. Estas cosas, junto con la visible situación que se hallaba a la vista de todos los visitantes, y así coincidente con la conclusión a que yo había llegado previamente, esas cosas, digo, eran muy corroborativas de sospecha para quien había ido con la intención de sospechar. Demoré mi vista tanto como fue posible, y mientras mantenía una de las más animadas discusiones con el ministro sobre un tópico que sabía que jamás había dejado de interesarle y apasionarle, volqué mi atención en realidad sobre la carta. En aquel examen confié a la memoria su apariencia externa y su colocación en el tarjetero, y por último, hice un descubrimiento que borraba cualquier duda trivial que pudiera haber concebido. Registrando con la vista los bordes del papel, noté que estaban más chafados de lo que parecía necesario. Presentaba una apariencia de rotura que resultaba cuando un papel liso, habiendo sido una vez doblado y apretado, es vuelto a doblar en una dirección contraria, con los mismos pliegues que ha formado el primitivo doblez. Este descubrimiento fue suficiente. Fue claro para mí que la carta había sido dado vuelta, como un guante, lo de adentro para afuera. Una nueva dirección y un nuevo sello le habían sido agregados. Di los buenos días al ministro y me marché enseguida, abandonando sobre la mesa una tabaquera de oro. A la mañana siguiente fui en busca de la tabaquera, y reanudamos placenteramente la conversación del día anterior. Mientras estábamos en ella empeñados, un fuerte disparo, como de una pistola, se oyó inmediatamente debajo de las ventanas del edificio, y fue seguido por una serie de gritos de terror y exclamaciones de una multitud asustada. D se lanzó a una de las ventanas, la abrió y miró hacia la calle. Mientras me acerqué al tarjetero, cogí la carta, la metí en mi bolsillo y la reemplacé por un facsímil de sus caracteres externos, que había preparado cuidadosamente en casa, imitando el monograma de D, con mucha facilidad por medio de un sello de miga de pan. El tumulto de la calle había sido ocasionado por la loca conducta de un hombre con un fusil. Había hecho fuego con él entre un grupo de mujeres y niños. Se comprobó, sin embargo, que el arma estaba descargada, y se le permitió que continuara su camino como un lunático o un ebrio. Cuando se hubo retirado D, se separó de la ventana a donde le había seguido yo inmediatamente después de conseguir mi objeto. Al poco rato me despedí de él. El pretendido lunático era un hombre a quien yo había pagado para que produjera el tumulto. «¿Pero qué propósito tenía usted?», pregunté, «para reemplazar la carta por un facsímil. ¿No hubiera sido mejor, en la primera visita, arrebatarla abiertamente y salir con ella?» «D», replicó Dupin, «es un hombre arrojado y valiente. Su casa, además, no carece de servidores consagrados a los intereses del amo. Si hubiera yo hecho la atrevida tentativa que usted sugiere, jamás habría salido vivo de allí, y el buen pueblo de París no hubiese vuelto a saber de mí. Ya conoce usted mis ideas políticas, pero tenía una segunda intención, aparente de esas consideraciones. En este asunto, obré como partidario de la dama comprometida.
Durante 18 meses, el ministro la tuvo en su poder. Ella es la que lo tiene ahora en su poder. Como D no sabe que la carta no está ya en su tarjetero, proseguirá con su presión como si la tuviera. Así provocará él mismo su ruina política. Su caída además será tan precipitada como ridícula. Es igualmente exacto hablar a propósito de su caso del facilis de cansu avernis, pues en toda especie de ascensiones, como la catalani, dice el del canto, es mucho más fácil subir que bajar. En el presente caso no tengo simpatía, ni siquiera piedad, con el que desciende. D es ese monstruo horrendum, el hombre de genio sin principios. Confieso, sin embargo, que me gustaría mucho conocer el preciso carácter de sus pensamientos, como siendo desafiado por aquella a quien el prefecto llama una cierta persona, se vea forzado a abrir la carta que le dejé para él en el tarjetero. ¿Cómo? ¿Escribió usted algo particular en ella? Claro, pareció del todo bien dejarla en blanco. Eso hubiera sido insultante. Cierto que D, en Viena, me jugó una mala pasada acerca de la que le dije, sin perder el buen humor que no lo olvidaría. Así como comprendí que sentiría alguna curiosidad respecto a la identidad de la persona que había sobrepujado su inteligencia, pensé que era una lástima no dejarle un indicio para que la conociera. Como conoce perfectamente mis letras, me limité a copiar en medio de la página estas palabras: un dessein si funeste, sin es digne de actre, es digne de telist, que se puede encontrar en el atrio de Crevillon. Este es el fin del capítulo. Bueno, relato. El siguiente capítulo es El escarabajo de oro. De todas maneras, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente día.